Listo. Buenas noches, ya empezamos a la grabación del día de hoy, 29 de mayo del 2024 con transversal de inglés. Bienvenida, teacher Mónica. Hola, ¿cómo estás? Muchachos, por favor, colabórenme con los micrófonos, chicos. Muchachos. Teacher, adelante. Hola, profe. Bueno, buenas noches, muchachos. Muchas gracias, profe. Con gusto, teacher. Muchachos, ¿cómo están? Pero hay alguien que tiene el micrófono prendido. Listo. Por aquí, ¿quién hay? Veo a Juan Pablo, Abimelec, Haidit, la profe Haidit, Merlis, Raúl Eduardo, Isaac. Hola, profe Mónica, ¿cómo está? Bien, profe. Buenas noches, estimados aprendices. Le habla la instructora Haidit. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Listo, Wilson, Pedro Luis. Buenas noches, muchachos. Entonces, vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla. Les voy a pedir, por favor, que me hablen en audio. Listo, que me hablen en audio las veces que sea necesario. Me cuentan, esperen un minuto, yo comparto pantalla completa. Así. Me cuentan si están escuchándome bien y si están viendo la pantalla, por favor. Sí, profe. Gracias, Davis. Bueno, muchachos, entonces, hoy vamos a iniciar con un paquete de evidencias que se va a extender en 2 sesiones. Pero primero que nada, les voy a poner en el chat, les voy a poner un formulario de asistencia. En ese formulario, ¿qué va a pasar? Van a encontrar la posibilidad de seleccionar el número de ficha, les va a pedir el nombre completo, full name, y les va a pedir ID number. ¿Listo? ¿Qué quiere decir el número de la cédula? Me van a llenar esos datos, por favor. Esto va a suceder pues en cada sesión, entonces escogen la ficha a la que pertenecen y llenan el resto de los datos. ¿Listo? Me cuentan si tienen alguna dificultad para llenar el formato. Listo, entonces ahora sí. Muchachos, continuamos en nuestra... Esperen un minutico, yo de una vez uso mi herramienta, que yo soy mi rayoncita. Bueno, entonces, continuamos en la competencia interactuar y hoy vamos a estar viendo el RAP, interactuar opiniones sobre situaciones cotidianas y elaborar laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. Listo. Este RAP tiene un paquete de 6 evidencias, ¿cierto? Nosotros tenemos una sesión el próximo martes, que es el 4 de junio. Entonces, se dividen esa sesión, esas evidencias en 2 partes. Hoy vamos a ver estas 3. Listo, yo sí les voy a pedir, muchachos, que estemos muy atentos porque pues recuerden que yo siempre doy como el tema de lo que se va a dar en el cuestionario. Y vamos a ver estas 2 evidencias, pero unificamos en una sola, como siempre, ¿cierto? Por temas pedagógicos. Entonces, vamos a ver cuestionario, videoentrevista y crónica. Estas son las 3 evidencias que piden en este mitad, pues con esta actividad de aprendizaje. El martes vamos a ver 2 más, ¿listo? Pero vamos a tratar como de hacerlas cortas y así fáciles de entregar. Pero entonces sí les voy a pedir pues como toda la atención durante esta sesión. Listo. Entonces, el cuestionario, si ustedes miran en plataforma, va a tratar de estos 3 temas, ¿cierto? En estos 3 temas hay un poco de cosas, hay un poco de temas y de actividades, pues, como para aprender alternas, ¿cierto? Pero dentro de estos 3 recursos educativos digitales van a encontrar los 2 temas que van a ver en el cuestionario, son los que yo voy a explicar a fondo hoy. Listo, recuerden pues que cuando hacen clic en estos enlaces los lleva de una al recurso educativo, no necesitan entrar a Sayuna, son ejecutables directos y pues como les hemos contado pues siempre en las sesiones, yo con ustedes he tenido solo una sesión, ¿no es cierto? Vamos para la segunda. Entonces recuerden pues muchachos que en estos recursos pues
tienen pasos a seguir, tienen como una ruta de aprendizaje y la idea es pues que los explore. ¿Listo? Entonces, como siempre, explicamos los temas del cuestionario. ¿Listo? Recuerden que el cuestionario son 15 preguntas. 15 preguntas, mínimo deben sacar 70 sobre 100. La idea es que lo saquen 100 sobre 100. Tiene intentos ilimitados y tiene fecha límite. La fecha límite es dependiendo de la fase. Aprovecho pues para comentarles que he recibido muy pocas evidencias de la clase anterior y ya han pasado, vamos para 2 mesecitos. Entonces, muchachos, pues se les van a juntar estas y las del martes. Entonces, pues la idea es que se pongan al día lo más rápido que puedan para que no se sobrecarguen. Y si tienen alguna duda, pues ya saben que en las diapositivas que están acá, sí, en estas diapositivas encuentran mi WhatsApp aquí adelante, ¿cierto? Cualquier duda, con gusto. Entonces, en el cuestionario, 15 preguntas. Califica inmediato, lo pueden hacer varios intentos y les queda la calificación más alta. La idea no es conformarme con el 70, ¿cierto? Sino, pues la idea es aprender. Para realizarlos en los cuestionarios, pues cada ficha tiene su enlace directo. Yo los puse acá pues para facilitarles un poquito el trabajo y para que no haya excusas que se les perdió, ¿cierto? Aquí está el enlace directo para cada una de las fichas. Si usted pertenece a la ficha 2810, hace clic en este enlace para hacer su cuestionario. Listo, y así sucesivamente. Entonces ahí están los enlaces directos. ¿Cuál es la temática de esta clase? La temática de los cuestionarios y esta clase es Past Simple and Prepositions. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Recuerden que la clase pasada yo les he dicho que siempre, o bueno, les dije que hay una diapositiva en la que hay un summary. ¿Qué es un summary? Es un resumen de lo visto. Esta es la diapositiva del resumen gramatical del tema gramatical que vemos. Siempre van a haber dos enlaces con el repaso, review, ¿cierto? Recuerden que estos dos enlaces me llevan a ver estos temas más a profundidad y hay dos enlaces de práctica que ahorita los vamos a ver. Listo, estos dos enlaces de práctica, pues como dicen, son para practicar, ¿cierto? Ahí tienen pues como información para que refuercen lo visto hoy. Y aquí doble refuerzo, ¿cierto? Entonces, pues me parece que es pues como el momento de echar este tema ya como en la canastica de conocimiento para que no se nos vuelva a olvidar. Listo, esto yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen pues de manera más, como más fácil y pues quisiera como ese aporte o esa participación durante la sesión. Listo. Entonces, yo siempre me voy a mi clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todos bien? ¿Me entienden bien y todo? Sí, profe, Ok. todo bien. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver past tense. ¿Qué dice esto? Cualquier duda, recuerden que me pueden interrumpir porque no estoy viendo la pantalla de la videollamada. Entonces, ¿qué es past tense? Past tense traduce tiempo verbal pasado. Recuerden que la vez pasada, en la clase de la vez pasada, vimos present simple. ¿Se acuerdan que el present simple era el presente simple que me denotaba rutinas o hábitos que para hacer frases positivas necesitaba agregar ese si era terceras personas, el do y el das para negativas e interrogativas. ¿Listo? Entonces, esto es un past tense, ¿cierto? Pongámosle pasado, tiempo verbal pasado, pero hoy vamos a ver el pasado simple, es decir, lo opuesto a lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un pasado simple? Dice acción realizada. El pasado simple se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó, ¿cierto? Eso es más lógico. Pudo haber finalizado hace 5 minutos o hace 5 siglos. El tiempo de terminación no importa. Lo único importante es que se habla de algo que ya no sucede o existe en el presente, ¿cierto? Entonces, el pasado pasó, como dicen por ahí, ¿cierto? El pasado pisado. Pudo haber pasado hace 3 segundos, hace 5 minutos, hace 10 años, hace un siglo, hace una década el pasado. Entonces eso pues ya lo tenemos claro, pasado es pasado, ¿cierto? Entonces, para yo saber en inglés cuando me están hablando de pasado, necesito unas expresiones de pasado, ¿cierto? Para como contrastar con la sesión pasada, para ir recordando un poquito, las expresiones de presente eran today, ¿cierto? Hoy, right now,
weekly, every day, cada día, semanalmente, ¿cierto? Esas son expresiones del presente que me denotaban rutina. Estas expresiones me denotan pasado, vamos a ver. Entonces aquí tenemos en el centro dos palabritas. Una es ago y la otra es last. Entonces, si cada una de ellas, si las junto con algo, pues me da una diferencia. Entonces, por ejemplo, yo digo 5 minutes ago. Ago significa, pues literal, significa como hace, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué diría? Hace 5 minutos. An hour ago, hace una hora. Yo no digo una hora hace, ¿cierto? Yo digo hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. 6 months ago, hace 6 meses. 10 years ago, hace 10 años. Many years ago, hace muchos años. A long time ago, hace mucho tiempo. ¿Listo? Entonces miren que esta expresión unida con varias me da expresiones de pasado. Listo. Yo puedo usar más, pues a second ago, hace un segundo. 3 minutes, ¿cierto? 2 hours. Entonces, pues me están hablando de pasado. Y este last, yo puedo decir last year, ¿cierto? Last, ¿qué significa? Last es el último, ¿cierto? Literalmente usted va al diccionario y last significa último o un verbo, durar, ¿cierto? Pero acá necesitamos es qué significa last year. Entonces, si yo traduzco último año, me puede funcionar, ¿cierto? Pero yo qué diría el año pasado, ¿cierto? Para hablar en pasado. Last night, la noche pasada. Yo eso no lo uso en español. ¿Yo qué digo? Anoche, ¿cierto? Y eso inmediatamente me convierte en un pasado. Last Monday, el lunes pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Es que no se me vaya a bloquear. Last January, enero pasado. Last Christmas, la Navidad pasada. Last summer, el verano pasado. Entonces, miren que si yo veo estas expresiones de pasado, pues obviamente me están hablando en pasado. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlas claras porque estamos viendo un pasado simple. ¿Listo? Ahora, aquí es donde se ven estos señores que tanto nos hacen sufrir, ¿cierto? ¿Cómo es que se come esto, profe? A ver si por fin lo entiendo. Mire, en pasado simple necesito tener claro que es un verbo regular y un verbo irregular, ¿cierto? Entonces vamos a poner mucho cuidado acá. Los verbos regulares dicen aquí, en inglés, crean su pasado simple y participio pasado agregando ed a la forma base. ¿Cómo se come? Dime. Dime. ¿Alguien me habla? Ok. Entonces, ¿cómo se come esto? Los verbos regulares, ¿cierto? Su nombre lo dice regulares, para hacer su pasado, que es el que estamos viendo acá, agrego ed a la forma base, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, este es un verbo regular, vamos a usarlo acá. Cook. ¿Quién sabe qué es cook? Galleta no. Eso es cookie, pero vamos a Cocinar, buscar. ¿no? Exacto, el verbo. Cocinar. Verbo cocinar, muy bien. Yo sé que ese verbo es regular, es decir, que para ponerlo en pasado agrego de a ese verbo. Listo, tengámoslo ahí claritico para ya explicarle la diferencia entre uno y otro. El verbo cook es cocinar, ¿cierto? Si le agrego ed, me forma el pasado de ese verbo. Listo, tengámoslo ahí clarito. Ahora, ¿qué es un verbo irregular? Un verbo irregular es que tienen diferentes formas para el pasado. Es decir, para yo volverlo pasado, son todos raros, es todo loco, es irregular, no sigue una regla regular como este, sino que es todo raro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para aprenderme eso? Pura memoria. Yo me acuerdo que en el colegio me ponían a aprenderme esto y así como una bobita y hágale, 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 para ver si, pues, si uno entendía. Son muchos verbos irregulares, pero son más los regulares. La mayoría de verbos son regulares, pero hay muchos muy, muy comunes y muy usados que son irregulares. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que es un verbo regular o un verbo irregular? A mí me dan un verbo, ¿cierto? Profe, ¿yo cómo sé qué es regular o irregular? Lo único que yo tengo que hacer es buscarme una lista en internet. Esa es la única opción que yo les doy. Entonces, yo aquí tengo esta, ¿cierto? Ya después de un tiempo se la van aprendiendo. Entonces pongamos acá la lista, ¿cierto? Es una lista de verbos regulares. Esperen un minutico, yo busco otra mejor. Lista de verbos
irregulares en inglés. Listo, aquí está. Usemos esta primerita. Ustedes ponen en Google o en cualquier buscador que tengan lista de verbos irregulares. Listo, entonces ahí les salen todos los posibles. Habrán unas listas más completas que otras, ¿cierto? Pero no es que aquí me salió regular y allá irregular. Son los mismos aquí en Cafarnaúm. Entonces, mire, si yo el verbo que me dan no lo encuentro en la lista, pues es regular y pongo ed, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, me dan un verbo que es, por ejemplo, play. Miremos en esta lista si está play con P. Vamos a ver si está el verbo aquí, play con P. ¿Dónde está la P? Miren que aquí me salen pay y put. Es decir, que play no está. Eso quiere decir que play es un verbo regular. Entonces, cuando vaya a ser el pasado de ese verbo, agrego ed. Listo. Pero quiero explicarles cómo funcionan los verbos irregulares. Entonces, miren que tenemos acá la listica. Usted dice, no, profe, pero es que esto es un sancocho. ¿Cómo hago para entender? ¿Cierto? Entonces, miren, en la lista de verbos irregulares me aparecen 3 o 4 columnas. ¿En qué consiste? Infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Es el verbo sin conjugar. Es decir, en español, sin hacerles nada. Los que terminan en ar, er, i. Yo creo que eso ya se los había comentado, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué dice? Levantarse, también levantarse, golpear, convertir, empezar, doblar, apostar, cegar. ¿Listo? Están en ar, er, ir, el verbo cero estar. ¿Listo? Están acá. Ahora, ven una columna que es pasado simple y ven otra columna que es pasado participio. Y bueno, la traducción, ¿sí? La traducción. Yo necesito la del pasado simple. Yo, lo que me dé al frente, eso es lo que pongo para hacer el pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me dan el verbo eat, ¿cierto? El verbo comer, ¿qué es este? Pongámoslo aquí, se los escribo para que sepan cuál es. Este es el verbo comer. Yo sé que esto es un verbo irregular, entonces lo voy a encontrar acá y aquí tiene que estar. Listo, entonces mírenlo acá, el verbo eat, que es el verbo comer, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para hacer el pasado del verbo? Poner lo que dice en la fila de pasado simple y el verbo eat en pasado se escribe así. No es eated con ed, eso no existe. Listo, es irregular, entonces el pasado del verbo eat es ate y queda todo raro. Listo, entonces yo simplemente pongo lo que me dice la columna de la lista mientras me los voy memorizando, ¿cierto? Eso se va volviendo una costumbre. Si usted usa mucho el inglés, se va volviendo una costumbre. Y a manera informativa, esta columna, pasado participio, ¿qué es esto? Pues esto no lo vamos a ver hoy, pero como para el que le interesa saber, pasado participio es la conjugación del verbo cuando termina en ado, ido, ¿cierto? Entonces, en el caso de comer, venga, yo lo pongo más grandecito. En el caso de comer, aquí dice comer, comer en pasado, pongámosle que con he o él comió, ¿cierto? Y eaten es comido, ¿cierto? Esa conjugación del verbo, eso es un participio pasado. No lo vamos a ver en este momento, solo nos interesa el pasado simple, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque aquí está, digamos aquí vamos a este ejemplito. Miren este, por ejemplo, aquí me dice que el verbo talk es en presente el verbo hablar, ¿cierto? Y me dice que el pasado simple del verbo talk es talked. Es decir, le pongo ed al final porque es regular, ¿cierto? Y el pasado participio también, pero esta columna no la vamos a mirar ahorita. El verbo finish. Finish es terminar y si lo quiero conjugar en pasado me queda finished. Recuerden, o un hack de pronunciación es que esta terminación ed suena como T. Entonces yo digo talked. Yo no digo talked, ¿cierto? No digo así. No digo finished. No suena bien. Digo finished. Cuando termine aquí en finish, inmediatamente pronuncio una T, ¿cierto? Finished. Digamos watch, mirar o ver, ¿cierto? Watched. Yo no digo watched. No está bien pronunciado. Yo digo watch y de inmediatamente T. Watched. ¿Listo? Eso a veces es difícil en la pronunciación, pero pues con el tiempo lo vamos organizando. Listo. Y en verbos irregulares, aquí vemos un ejemplito.
el verbo send, que es enviar, cuando ya lo conjugué en pasado, sent, cambia T, ¿cierto? Es raro, no es ed. Take es el verbo tomar, que es uno de los verbos más importantes, en pasado es took, ¿sí? El verbo swim, nadar, en pasado es swam. Listo, estos participios pasados no los vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué necesito yo, profe, esto? Ya les voy a contar. ¿Por qué? Porque para hacer frases positivas necesito saber qué verbo es. ¿Cómo así, profe? Para yo hacer frases positivas o afirmativas en pasado simple, necesito uno de los dos. Saber qué verbo es. Entonces, en este caso, miren que aquí la conjugación está. Me dan todos los sujetos, yo, él, ella, eso, I, you, he, she, it, we, you, they. Aquí están, ¿cierto? Los sujetos que vimos la clase pasada, que muchos tienen claro. Y me dan el verbo play, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando en pasado, yo sé que ese verbo es regular, ¿cierto? Recuerden que ya lo buscamos en la lista y no está, entonces simplemente agrego ed para hacer el pasado. Entonces, aquí que dice, yo jugué. Ese verbo lo conjugo en el pasado. Usted o tú jugaste, usted jugó. He played, él jugó. She played, ella jugó. It played, él jugó o eso jugó. We played, nosotros jugamos. You played, ustedes jugaron. They played, ellos jugaron. Listo, entonces así se hace una frase positiva. Es decir, que eso sí pasó. Estoy asegurándome y afirmando que esto sí pasó en el pasado. Listo, una frase positiva. Miren el ejemplo que me dan acá. Voy a poner más grandecito. Aquí me dan un ejemplo y me dicen, I practiced English yesterday in the morning. Me dicen yo, el verbo practice, que es practicar, hasta aquí es sin conjugar. Pero me dicen que para volverlo en el pasado agregue ed, ¿cierto? Como ya termina en e, el verbo normalmente le agrego de, ¿cierto? No duplico. Entonces yo digo, I practiced, yo practiqué inglés ayer. Esta es una expresión de pasado, in the morning, en la mañana, ¿cierto? Esto sí pasó. Miren esta. Marina, el verbo jugar, en pasado. Marina played, jugó, tenis, when she was in the school. Cuando ella, este es verbo to be en pasado, estaba en la escuela. Todo esto lo están hablando en pasado. Listo, miren esta. My mother and my father learned. Este verbo es aprender. Necesito volverlo al pasado. Learned to speak English last year. Aprendieron a hablar inglés. Last es pasado, lo acabamos de ver el año pasado. Listo, entonces, así es que yo construyo frases en pasado simple. Miremos este. Víctor changed his mind after reading that book. Víctor, el verbo change es el verbo cambiar. Si le pongo ed, porque estamos hablando que es verbo regular, ¿cómo sé? Acuérdense que voy a la lista. Si no lo encuentro, le agrego ed, ¿cierto? Víctor cambió. His mind es de parecer o su mente, pero yo no digo literalmente, yo digo de parecer, after, después de leer el libro. ¿Listo? The car stopped. ¿Cuál es el verbo? Parar. Miren que aquí duplican la P. Estas son varias reglitas, pues que con el tiempo uno va entendiendo, pero son varias, ¿cierto? Entonces por ahora no las vamos a abordar. Aquí dice el carro paró. Aquí es una R. En la esquina, at the corner, 1 hour ago, hace una hora. El carro paró en la esquina hace una hora. Y miren este último ejemplo, dice, the letter that my boyfriend wrote to me was beautiful. La carta, letter es también letra, pero pues en este contexto es la carta que mi novio me dicen que este verbo es irregular. Es el verbo escribir. ¿Cómo se dice el verbo escribir? El verbo escribir es este. Write, ¿cierto? Este es el verbo escribir. Pero como estoy hablando en pasado, necesito mirar este verbo que. Este verbo que, Pito, ay, ¿qué lo hice? Acá está. Este verbo que Pitos toca. Entonces, se me pierde. Entonces, ¿yo cómo sé que ese verbo es irregular? Simplemente vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a buscarlo en nuestra lista, ¿cierto? Es con doble O, o sea que es de los últimos. De hecho, es el último. Mírenlo acá.
el verbo write, escribir. ¿Cuál es el pasado? O sea, esta columna, el pasado simple del verbo write, wrote. Listo, entonces miren que aquí está. Wrote. The letter that my boyfriend wrote to me was beautiful. La carta que mi novio me escribió era bonita o hermosa. Listo. Entonces miren que aquí, vengan, yo lo hago así, con más amplitud. Para hacer positive sentences o frases positivas, necesito determinar si el verbo es regular o si es irregular. Si es regular, agrego ed. Para todos, aquí no hay distinción de terceras personas como si sucedía en el presente simple, es decir, en la sesión anterior. Aquí no, aquí a todos aplica lo mismo, ¿cierto? Y si es irregular, que está aquí, miro en el listado cuál es el pasado simple de ese verbo y lo anoto, tal cual. Listo, esto es para hacer frases positivas o afirmativas. ¿Quién tiene alguna duda hasta acá? ¿Algo que preguntar? ¿Comprendido? Creo que nadie, pero está bastante claro. ¿Cómo es tu nombre? Davis. Davis, muy bien, muchas gracias. Acuérdense que cualquier pregunta, listo. Ahora, vamos a hacer negative sentences, frases negativas. Aquí ya la cosa cambia, ¿cierto? Ya no necesito tener en cuenta los verbos regulares e irregulares. Eso solo es en frases positivas, pero aquí ya llegamos a las negativas, ¿cierto? ¿Qué necesito aquí? Necesito el auxiliar did. Recuerdan que en la clase, en la orientación pasada, usamos do y das, que eran auxiliares y que como eran auxiliares el verbo no cambia. El did también es un auxiliar, ¿cierto? Y no hay distinción de terceras personas acá. Acá lo uso para todos igualitico. Y eso es una ventaja. Listo, entonces, las frases negativas necesito el auxiliar más not. Es decir, yo puedo escribir esto. Mucho ojo que, como les comenté en la clase pasada, nos tenemos que ir acostumbrando a escuchar esto en contracciones, ¿cierto? Esto es así. ¿Qué se hizo? Bueno, ahí está. Auxiliar más did, más not, lo puedo escribir separado, ¿cierto? Pero recuerden que en contracciones suena diferente. Entonces, una cosa es decir, un minuto, una cosa es decir, did not, y otra cosa es decir didn't. Suenan completamente diferentes, entonces, como ir practicando las dos. Entonces, para hacer frases negativas necesito el sujeto, la negación, que sería did not, que esto traduce literalmente no. Profe, dejo de compartir. Sí. Sí, es que alguien creo que compartió Sí, antes. profe, debe compartir. Ay, oí. ¿Quién estaba compartiendo? ¿Necesitan compartir? No, Ok. ¿Hasta dónde vieron? No, hasta las clases negativas, Bueno, estaba entonces vuelvo y explicando lo de explico. did not y didn't. Eso, muy bien. Entonces, para las frases negativas necesito el auxiliar, ¿cierto? Y más el not, porque estamos negando. Recuerden que siempre necesito el not. Entonces, puedo escribir did y not aparte, pues separados, o puedo escribir didn't. Cualquiera de las dos es válida. Como tal vez les conté en la orientación anterior, didn't o las contracciones no se usan para escribir correos electrónicos. A no ser de que sea una manera muy formal entre amigos, parceritos o primos o algo así que usted diga, bueno, son cosas rápidas, pero formales corporativas no se usan contracciones. Ahora, para poder hacer estas frases negativas, a todos los sujetos le agrego did not, did not, did not o didn't, ¿cierto? Y el verbo que me dan, que en este caso es play, pero no cambia. No le hago nada. Miren que el verbo queda tal cual. ¿Por qué? Porque el did es un auxiliar y me mata cualquier posibilidad de hacerle algo al verbo. No le puedo hacer nada al verbo. Recuerden que si ustedes les van a hacer preguntas, por ejemplo, en las T y T, y les ponen, por ejemplo, esta pregunta. María didn't practice. Y le hago, digamos, esto acá. Practiced for the English exam. ¿Verdadero o falso? Y si ustedes ponen verdaderos, perdieron, porque recuerden que el did no me permite hacerle nada al verbo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Entonces, aquí, ¿qué dice? Yo no jugué,
usted no jugó, él no jugó, ella no jugó, eso no jugó, nosotros no jugamos, ustedes no jugaron, ellos no jugaron. Estamos hablando en pasado y negativo, es decir, que esto no pasó. Miren acá. Yo jugué, yo no jugué. ¿Qué agregué? Did not. Esta es la negación. A todos exactamente igualitos. Vamos a mirar estos ejemplos de acá. Dice, she didn't o did not practice for the English exam. Ella no practicó para el examen de inglés. Es decir, eso no sucedió. Mariana didn't buy, el verbo comprar, the iPhone. Mariana no compró el iPhone. She preferred a Samsung. Miren que aquí hay dos frases. Esta es negativa y esta es positiva en pasado. Ella prefirió, este verbo irregular, un Samsung. ¿Listo? They didn't travel to Cairo. Ellos no viajaron a Cairo. It is just Photoshop picture. Es una foto Photoshopía con Photoshop. Esta. I am very happy today. Miren acá el contraste. Yo estoy muy feliz hoy. Esta frase no es pasado, esta frase es presente. Coma. Because, porque my students, mis estudiantes, no, este fail es perder, pues, o fracasar, the English test. Yo estoy muy feliz hoy porque mis estudiantes no perdieron el test de inglés. ¿Listo? Entonces, miren que hay dos frases, una en presente y otra en pasado, pero recuerden que negativo es con didn't. María is very tired today. Esta es otra en presente. María está muy cansada hoy. Because, porque she didn't rest yesterday. Ella no descansó ayer. Coma, esta es pasado. She worked all day. Ella trabajó en pasado todo el día. Listo, entonces miren ¿qué necesito yo para entender las frases negativas? Necesito saber que necesito auxiliar más not y al verbo no le hago nada. Mucho ojo que esto es clarísimo, una regla pues que nos permite definir si estamos o no estamos en un nivel mejor. ¿Listo? Negativas. Y en interrogativas, ¿qué pasa? Uso el auxiliar did de primerito. ¿Cierto? Para empezar las preguntas, lo mismo que en la orientación pasada, do y das van primero en interrogativas. Como es un auxiliar, sigue siendo un auxiliar, el verbo no cambia. Simplemente lo pongo adelante. Did I play? ¿Jugué yo? Ya es una pregunta. Question sentences. Did you play? ¿Jugaste tú? Did he play? ¿Jugó él? Did she play? ¿Jugó ella? Did he play? Él, ella o eso jugó, dependiendo del, pues me refiero al cosa o animal. Did we play? ¿Jugamos nosotros? Did you play? ¿Jugaron ustedes? Did they play? ¿Jugaron ellos? Preguntas con did. Did auxiliar, verbo no cambia, va en la parte inicial con mayúscula. Did you practice English this weekend? ¿Qué dice acá? Esto no tiene traducción. Yo qué digo, ¿practicaste tú o usted practicó inglés este fin de semana? Where did you buy that shirt? Esto es una pregunta WH. ¿Dónde? Esto no tiene traducción acá. ¿Usted compró esa camiseta? What did you say? ¿Qué usted dijo? How did you do that? ¿Cómo? Pregunta WH. En ese caso, las preguntas WH siempre van primero. ¿Sí? How did you do that? ¿Cómo usted hizo eso? Pasado. Did you change during the did you dance during the party? ¿Usted bailó durante la fiesta? Y aquí esta está en rojo porque miren que es pregunta negativa. Eso no es muy común. Preguntar de manera negativa no es muy común. De pronto en un inglés muy informal sí. Por eso lo puse en rojo porque no es muy común. Y este con WH que es why, ¿por qué usted perdió el examen? Why did you lose the exam? Pero
para que tener en cuenta el verbo no cambia. Practice está sin conjugar. Comprar, buy, sin conjugar. Say, decir, sin conjugar. Do, hacer, sin conjugar. Dance, bailar, sin conjugar. Work, trabajar, sin conjugar. Lose, perder, sin conjugar. ¿Por qué? Porque el verbo no cambia. Listo, entonces miren, ese es el presente simple. Resumen. En frases positivas necesito ver si el verbo es regular o irregular. Si es verbo regular, le agrego ed. ¿Cómo sé yo? Tengo que mirar en el listado. Si no está aquí, agrego ed. Y si está aquí en el listado, pongo lo que dice el pasado simple. Listo. Y pues tener en cuenta las expresiones de pasado. Listo, para frases positivas. Para frases negativas uso did not y es un auxiliar, el verbo no cambia. Y para frases interrogativas, el did sigue siendo un auxiliar, va inicial en la frase. ¿Listo? ¿Cómo ven este entonces? Pasado simple. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna, profe. Ahí ya, pues, con la lista uno se va guiando más que todo con los irregulares, que es lo que más, como Sí, lo más exactamente. complejo. Exactamente. Y los verbos irregulares, uno se aprende los más comunes, los más cotidianos. Uno no tiene por qué aprenderse todas esas listas, los que más uso, ¿cierto? Esos son los que yo me aprendo. Listo. Y el otro tema, muchachos, que les van a preguntar en el examen, este sí ya es más sencillo. Este es prepositions, preposiciones. Entonces, miremos de una vez con qué se come esto otra vez. Prepositions, ¿qué es? Las preposiciones son términos que conectan fragmentos de oraciones para dar sentido gramatical. Son términos, es decir, palabras, pongámoslo más en español, palabras cortas que conectan fragmentos de oraciones para dar sentido gramatical. Aquí me dan un ejemplo. La manzana está. Esto es un fragmento de oración. Y otro fragmento de oración, la mesa. Necesito un término que me conecte estas dos, ¿cierto? ¿Cuáles términos pueden ser? Pueden ser, dime. Inde. Exacto, puede ser en, ¿cierto? Puede ser sobre, puede ser debajo, puede estar encima, ¿cierto? Esas son, pueden haber muchas más, pero dejemos esas. Entonces, miren, esto es una preposición, un término que me ayuda a unir dos fragmentos de oraciones para darme sentido, porque si no está esto, la manzana está la mesa. Necesito sentido, ¿cierto? No hay sentido. Entonces dice, en inglés hay muchas y su significado y posición en la oración van según si expresan lugar, tiempo, movimiento o posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se come esto otra vez? Ya sabemos que necesitamos estas preposiciones para que me le den sentido a las cosas. Entonces, aquí tenemos, les voy a explicar así de manera más general, tenemos las tres más complicaditas, ¿cierto? Que es in, on, at. El uso de estas tres preposiciones, que son las más conflictivas, me permiten a mí avanzar en nivel en un examen, ¿cierto? Usar mal estas tres preposiciones, dicen, todavía sigue en inglés más abajito, ¿cierto? Entonces esto me permite mucho. Miren cuál es la diferencia, ¿cierto? Hay más, pero estas son las de tiempo. Vamos a ver estas tres de tiempo. Y dice, in is used for more general, larger time frames or places. Es usado más general, marcos de tiempo más largos o lugares. Entonces miren que acá, yo agrando esto, aquí me está hablando de time. Esperen un minutico, de time, ¿cierto? Mírenlo acá, time. Entonces, in dice in the morning, ¿cierto? In the summer, en la mañana, en el verano, marcos de tiempo más largos. ¿Listo? In the 19th, in 1980, en 1980, en 1900, más grandes, more general, más general. ¿Listo? In the future, ¿qué más general que esto? ¿Listo? Entonces ahí uso in. Yo no digo on the morning, jamás. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Miren este on. On dice, is usually for specific days, dates and surfaces. Es usado específicamente para días, fechas y superficies. ¿Cómo así? Aquí está. On Monday. On Monday. Días.
days. Yo no digo in Monday, ni digo at Monday. Ojo, ¿cierto? Entonces se me va volviendo como una costumbre. Ya después digo, por ejemplo, in Saturday. Yo digo, no, eso no suena, eso suena mal, ¿cierto? Entonces, días, fechas o superficies. Superficies es del lugar, ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, fechas, dates, on June 3rd, el 3 de junio, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, yo nací en, yo no digo, I was born in, on, siempre on. I was born on June 3rd, nací el 3 de junio. ¿Listo? Y at me dice points o señala more precise time or location, tiempos más precisos o ubicaciones. Entonces, miren, tiempos más precisos la hora, at 9 a.m., ¿cierto? ¿A qué horas es la reunión? A las 9. Yo no digo on 9 o in 9 a.m., yo digo at, siempre, at 9 a.m. Ojo con estas tres que son muy conflictivas y nos hacen preguntas específicas siempre. At 6 p.m. ¿Listo? At the moment, en el momento. More precise, más específico. ¿Listo? Entonces estas tres son importantes. Y estas del lugar, ya las vamos a ver con más pues, precisión acá. Entonces miren que aquí tenemos, ya vamos muchachos finalizando esta intervención, vamos a escuchar. Entonces, miren, estas son las más comunes preposiciones del lugar, ¿cierto? Entonces tenemos un parrot o un loro y una caja. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Entonces ustedes me van a decir, me van a ir diciendo y vamos llenando acá. Entonces, digamos esta primerita. In, ¿qué significa? En la caja. Muy bien, en, ¿cierto? Entonces, in significa en. ¿Sí o no? Para que vamos teniendo. La segunda, on. ¿Qué significa? Sobre. Sobre, muy bien. Sobre. Excelente, muy bien. La tercera, Debajo. under. Debajo. ¿Dónde está el loro? Debajo. Entonces yo puedo decir esa frase. Dentro. Ah, no, debajo. Debajo, sí. Entonces yo puedo decir, the parrot, el loro, está under the box, la caja. ¿Listo? Como para ir entendiendo. La otra, behind, es ¿qué? Detrás. Detrás, muy bien. Behind. The parrot is behind the box. Está in front of. De lado. Enfrente. Enfrente. Enfrente de, ¿cierto? La caja. Enfrente de. Vamos a hacerlo aquí más Del lado. lejito. Next to. Al lado. Muy bien. Next to, al lado de. Listo, muy bien. 7. Between. En medio. O entre. Entre, exacto. Yo digo entre. Listo. Este tiene un compañerito aquí abajo. Ya vamos a ver la diferencia. Through. Miren este. Ese es cuál. Miren la flecha. ¿De lado o qué? ¿Qué está haciendo él? El lorito. No lo pongo más grandecito. A través. Exacto. A través. Miren que está atravesando la caja. ¿Listo? Muy bien. Esa es una. Esperen. Esa es una. Entonces, esta es a través. ¿Cierto que eso es pegado? A través. Sí. Listo. A través. Tenemos estas. Démoslas aquí quietecitas para que no se me descuadre todo. Ahora dice to the left. ¿Cuál es esa? Esa es fácil. ¿Qué es left? A la izquierda. A la izquierda. Muy bien. A la izquierda. La otra, to the right. A la derecha. A la derecha. A la derecha, muy bien. La que sigue, into. Dentro. Dime. Dentro. Dentro, muy bien. También puede ser inside, también es otra. Pero miren que la flecha me dice movimiento. Muchachos, alguien tiene el micrófono abierto. Recuerden que aquí les decía, expresan lugar, que son las que estamos viendo, tiempo, que ya estamos viendo, o movimiento, ¿cierto? Miren que ahí está la flechita. Entonces el movimiento es hacia adentro. ¿Listo? Into, hacia adentro. Bueno, está inside. Out of.
Hacia afuera. Hacia Hacia afuera. afuera. Muy bien. Among. Entre. Entre. Miren que igualito a between, pero hay una diferencia. Between es entre dos cosas. Dos cosas. Aquí lo estoy escribiendo, ahorita lo organizo. Entre dos cosas, between. Pero among es entre varias. ¿Listo? Ustedes no están en un concierto y ustedes no dicen between people. Hay mucha gente, yo digo among. ¿Cierto? Ojo, ojo que eso es importante. 14. Down. Muy Abajo. fácil. Muy bien, abajo. Over. Está. Encima. Encima. ¿Y Encima o sobre. cuál es la diferencia con on? Sin tocar. El sujeto no toca el otro objeto. Sin tocar. Miren que ahí está. Sin tocar la cajita. Y up es Arriba. arriba. Excelente. Entonces, miren. Estas son preposiciones de lugar. De lugar, es decir, la relación del lugar con dos objetos. Del loro con la caja en el lugar, ¿cierto? Tenemos las preposiciones de tiempo que son in, on y at, las más específicas, ¿cierto? Y sabemos ya que son preposiciones. Entonces, esos dos son los temas, muchachos, que les van a hablar aquí en estas diapositivas. Y como siempre, esto es un sumario, esto es un resumen, un summary. Entonces, miren, ya voy a entender mejor qué es esto. Entonces, miren, dicen, para afirmativas, verbos regulares, agrego ed. Verbos irregulares, pues busco en la lista, este es un verbo irregular. Para negativo, didn't, ¿cierto? Agrego didn't. Y para el interrogativo, el did va primero. Miren que es un resumen, summary. Esto, si yo me pongo a mirar esto, yo digo, sí, ya entendí, ya me acuerdo de lo de la prof. No tienes que ver toda la grabación. ¿Listo? Y estas son preposiciones de tiempo. Above the box, que es above the box es también por encima de la caja, y ya lo pueden mirar con mejor. Tenemos dos videos que me hablan cada uno de los dos temas y links de práctica. Entonces, por si alguien quiere hacer la práctica de este enlace, en un minutico, vamos a hacer, a ver, para que miren cómo es. Voy a cerrar ya esta listica. Entonces, ¿qué me dice acá? Aquí me hablan sobre pasado, ¿cierto? Entonces, miren, esto es muy infantil, pero es muy chévere. Digamos, aquí me dicen, listen the audio, use the words into the box to make sentences in past. Pues, mire este audio y le va a hablar una frase. Usted esto lo pone en orden. Es positiva, negativa, interrogativa. Entonces la primera dice, we ate pizza at the restaurant yesterday. Nosotros comimos, recuerden el pasado del verbo comer, pizza en el restaurante ayer. ¿Listo? Entonces, cada una tiene su audio, anotan acá, incluso aquí tienen pues como más o menos la trampita, miren que si es interrogativa que va primero, la negativa, y al final pues le dan finish, ¿cierto? Chequear las respuestas y miran cuántas tienen buenas. ¿Listo? Esa es una. Y este otro es word wall. ¿Dónde es que está? Acá. Este otro es word wall. Es sobre preposiciones, también es chévere, ¿cierto? Entonces, ¿qué me hace? Me da, dice, where is the table? The table. Y como ponen they are, o sea, es decir, they are between the sofas. Están, no sé por qué ponen they are, sí, porque ahí hay un 2. Where is the mobile phone? ¿Dónde está el celular? It is, está, mírenlas a cuál, ¿cierto? On the table. Son 17 preguntitas de las preposiciones que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, esos son los dos como temas del cuestionario. Ahora, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es muy simple, no es video, ¿cierto? Lo vamos a dejar sin video, es una entrevista virtual. Entonces dice, responder las siguientes preguntas de manera escrita. Son muy sencillas, de manera escrita. Debe nombrar la evidencia, su nombre, el nombre del instructor y la fecha. Entonces miren las 5 preguntas. ¿Qué dice? Tell us about yourself.
entrevista. Si ustedes ven y están buscando trabajo o les ha tocado buscar trabajo o han visto que alguien esté buscando trabajo, a usted con esta pregunta, usted le miden todo, ¿cierto? Entonces, de manera escrita, ser creativo con las respuestas, cuénteme sobre usted. Tell us about yourself. Hagan de cuenta que les están haciendo esta pregunta en una entrevista. Díganos sobre usted, ¿cierto? Entonces, sobre esa primera pregunta, vamos a escribir acá, hay un tip. Dice, talk about you, hable sobre usted. Where do you live? ¿Dónde vive? Your family, relationships, likes and dislikes. Su familia, relaciones, lo que le gusta y lo que no le gusta. Eso es para contestar la primera. ¿Listo? La segunda. What motivates you to study software analysis and development technology? ¿Qué lo motivó a estudiar desarrollo de software? ¿Cierto? Entonces, usted, un tip para contestar, usted dice, I am looking for a new challenge. No es que pongan estas, esto es un tip, ¿cierto? Estoy buscando nuevos desafíos. I want a job with better career growth opportunities. Quiero un trabajo con mejores oportunidades de crecimiento. I had to leave due to family or personal reasons. Me tocó irme el trabajo anterior por razones personales. Listo, entonces miren que cada una de estas frases, preguntas, tiene tips. What are your future goals in your career? ¿Cuáles son sus future goals? Metas futuras en su carrera. What kind of things, qué tipo de cosas do you like about software development? ¿Te gusta sobre el desarrollo de software? Describe them, descríbalas. ¿Cierto? Que es que me gusta la prontitud, me gusta la tecnología, me gusta cómo impactamos el mundo. Ustedes verán. Y aquí dice, mention 3 human and technical characteristics. Mencione 3 características humanas y técnicas that a professional must have, que un profesional en su campo debe tener, ¿cierto? Humanas y técnicas. Miren que aquí en el mismo ejemplo le dan patient, paciente, collaborative, creative, attentive, punctual, responsible, ¿cierto? Puntual, creativo, responsable. 3 características humanas y 3 técnicas. Eso es la entrevista. Entonces, ¿qué van a entregar? Un documento escrito en Word con nombre de la evidencia, nombre de ustedes, instructor y fecha. Contestándome estas 5 preguntitas, muchachos, de manera creativa, ¿cierto? Hacer un buen esfuerzo en su evidencia. Y después de que las tengan, me suben ese documento en estos enlaces directos por cada ficha. Hacen clic acá y suben la evidencia. Listo. Cada uno ahí. Y la crónica, que se supone que es la otra evidencia, suben esta misma, ¿cierto? Pero estos enlaces son diferentes. Suben la misma evidencia comportada, no se les vaya a olvidar. Cada uno sube la misma, ¿cierto? Porque las dos son muy relacionadas, entonces pues unificamos con esta. Preguntas, questions. ¿Alguien tiene algo que decir, que comentar? Pero la última es que es lo mismo, pero con una portada. Sí, con la portadita. Es decir, ustedes acá en esta les dicen deben nombrar la evidencia, nombre, instructor y fecha. Pónganla como portadita de una vez y la suben en los 2 enlaces. Sería solamente sube eso. la misma a la- Listo. Sí, suben la misma. Aquí está escrito, miren, aquí está. Cuestionario, videoentrevista virtual y crónica. El cuestionario ya saben que es de 1 a 15 preguntas y estas 2 son iguales, se unificaron. La entrevista, las 5 preguntas las suben en las 2. ¿Listo? Profe, hola. Hola. Profe, es que la compañera Merlis dice que en el chat dice que la vez pasada ella tuvo 70 sobre 100, pero que no le pudo volver a realizar de nuevo el cuestionario, que dice que se puede hacer. Espérate un minutico que yo estoy como con doble reunión acá tan raro. Bueno, ¿qué pueden hacer? No, ya mismo miro, ya mismo miro y miro a ver qué pasó y pongo intentos ilimitados. Ya mismo miro. ¿Y quién fue la que dijo? Que no veo por acá. ¿Quién fue?
chicos. Se bloqueó. Merly. Merly. Pérez. Ah, ok. Listo, Merly. Muchachos, ¿quiénes de ustedes me deben? Yo veo que por aquí hay gente nueva, que parecen fantasmas, que no los conozco, no los veo, nunca los había visto. Yo soy un resucitado, yo lo debo. Resucitados por aquí. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Me escriben ahorita? Me escriben por el chat personal para Buenas poder noches. cuadrar cómo están. Hola, dime. Eso, profe. Sí, yo estoy Sí, un poco atrasado por... no te escucho. Sí, ¿me escucha, profe? Ahora sí, Buenas dime. noches. Bueno, yo estoy un poco atrasado. Yo entiendo lo que toca hacer y espero pues igualar mis compromisos. Listo. Bueno, recuerden, listo, pero escríbanme porque hay unos links que ya se cerraron, hay unas fases que ya están cerradas, ¿cierto? Entonces toca hacer un trámite complicado, por eso es que al cerrar la fase se nos complica mucho. Entonces me escriben de manera personal en el chat. Las diapositivas ya se las voy a enviar a la profe, a las profes. Y la otra cosa, muchachos, es que nos vemos el martes, junio 4. ¿Con qué? ¿Con qué nos vemos en junio 4? Nos vemos con otro cuestionario, porque este es un rap grandecito, con otro cuestionario y un documento pequeño que les toca hacer. ¿Listo? Respecto al tema que vamos a ver. Es otro tema diferente, entonces para que no nos compliquemos. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que decir? Profe, yo ya me tengo que salir de la reunión. ¿Puedo? Yo creo que ya nos vamos todos, ¿no es cierto? Profe, ¿usted me puede compartir su cuenta o su WhatsApp? Raúl, la profe ahorita te comparte las diapositivas que acabamos de ver y está en la primera, mi WhatsApp. Ya, muchas gracias. Listo. Muchachos, cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que agregar? Les quiero agradecer la participación. Hoy estuvo muy chévere, 30 personas, qué bueno, me alegra mucho. Muchas gracias por todo y feliz noche, profe. Igualmente, Hola, usted, profe, muchísimas gracias. Bueno, feliz noche para todos, muchachos. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta luego. Muchas Feliz gracias noche, por todo. muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.